Muy bien, pues vamos a empezar con analizar las consecuencias del pensamiento reduccionista cartesiano, el paradigma emanado del método de Descartes. Pues vamos a empezar por algunas definiciones y vamos a terminar con los efectos positivos, pero sobre todo los negativos de esta forma de construir el conocimiento. Para empezar, debemos definir el paradigma como una teoría cuyo núcleo central se acepta sin cuestionarlo y suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Por otro lado, tenemos también el concepto de dogma. Es un fundamento o punto capital de todo sistema, ciencia, doctrina o religión. Es interesante que aquí se equipara el concepto de dogma en la ciencia, en las doctrinas y en la religión. Finalmente tenemos los prejuicios. Es una opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal. Es interesante el concepto de prejuicio porque, dado que la ciencia se ha desarrollado bajo el cobijo de un paradigma hegemónico, que es el paradigma cartesiano, reduccionista, es muy común que los hombres de ciencia que han desarrollado su conocimiento bajo este paradigma, pues descalifiquen la existencia de cualquier otro. Aquí nosotros queremos dar amplitud de criterio para que se consideren otras alternativas en este sentido. En fin, ¿cuáles son estas alternativas para construir el conocimiento? Pues tenemos una visión general, holística, que sacrifica los detalles con tal de tener una visión abstracta del todo. También tenemos una forma particular, reduccionista, que es justamente la cartesiana, donde se da énfasis al detalle, es precisa en ese sentido, pero es limitada dado que no puede ver el conjunto. Finalmente hay una última tentativa, que es una que intenta integrar, es articuladora, se trata de religar, une lo que ha sido aislado pero que no puede existir si no es en su conjunto. Esta última es la que nosotros pretendemos impulsar para complementar todo lo positivo que ha generado el método reduccionista, pero superando sus limitaciones y defectos. Así, René Descartes y su método son el origen de toda la escuela científica en Occidente, a través de su frase muy conocida, pienso, luego existo, que es el pilar del racionalismo occidental. El pensamiento occidental es totalmente racionalista. En su discurso del método, publicado en 1637, nos indica que, primero que nada, no hay que admitir jamás cosa alguna como verdadera sin haber conocido la evidencia de que esto es así. Además, propone dividir cada una de las dificultades que se van a estudiar en tantas partes como fuera posible para adquirir una mejor visión de una posible solución al problema. Tercero, conducir con orden los pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir adquiriendo el conocimiento poco a poco, hasta tener el conocimiento de los elementos que son más complicados. Finalmente, hay que hacer un recuento total y una revisión completa para estar seguro de que no se omite nada. En fin, ya puesto en claro, los supuestos del método de Descartes son la separabilidad, es decir, asume que el objeto de estudio se puede descomponer en partes, esto implica disyunción y simplificación. También asume el supuesto de determinismo. Recordemos que para él el universo es un cosmos, un todo ordenado, así que todo debe obedecer a leyes que se pueden determinar con precisión y que permiten la predicción en el futuro. Finalmente, el supuesto de claridad. Mediante un pensamiento ordenado es posible entender con claridad todo fenómeno. En fin, estos son los supuestos del método cartesiano y tienen primeras consecuencias dramáticas. Una de ellas fue la separación de la ciencia de la filosofía, es decir, la separación del objeto del sujeto. Pero también hay otras que no son menos importantes. El alma del cuerpo, el espíritu de la materia, la calidad de la cantidad,
la finalidad de la causalidad, el sentimiento de la razón, la libertad del determinismo, existencia y esencia. Se divide la realidad, a pesar de que en los hechos esto no se puede separar. El hombre científico tiene la necesidad de separarlos para poder seguir los principios del método cartesiano, del método científico. Así, el conocimiento se divide en la ciencia física, en la ciencia biológica y en las ciencias humanidades. No solo se separa el sujeto del objeto, sino además la ciencia se parcela en estas tres grandes áreas. Además, existe una restricción lógica. Se afirma que algo solo puede ser falso o verdadero, no se aceptan intermedios. Así que es imposible además que una afirmación pueda ser falsa y verdadera al mismo tiempo. En sí, los principios del pensamiento simplificador podemos resumirlos de la siguiente manera. Hay disyunción, se separa lo que está ligado. Hay reducción, se homogeneiza lo diverso. Abstracción, lo simple es en lo que debe volverse algo que es complejo. Esto ha traído una serie de efectos no deseables dentro de la construcción del conocimiento científico y podemos identificarlos en la terminología de Edgar Morin como idealización, la supremacía del intelecto que da la idea de que solo es real lo que puede entender y explicar la mente humana, lo que puede absorberse en una idea. También tenemos el problema de la racionalización, es decir, la hegemonía de la razón que sistematiza y ordena, es decir, creer que la realidad debe tener un orden y una coherencia en un sistema. Tercer problema, la normalización, es decir, la supresión de lo excepcional, eliminar todo aquello que sale de la norma. Finalmente, existe ciertamente un gran dogmatismo. La teoría se cierra sobre sí misma y no acepta otra visión. En fin, muy a pesar de que la física es la reina de las ciencias, ella es justo la que en el siglo XX aporta evidencia de que los supuestos del racionalismo no son completamente compatibles con nuestra realidad. Nuestra realidad es más compleja de lo que se aceptaba. Así, la separabilidad encuentra en el experimento de Aspect una contraevidencia. Las partículas se separan y aún estando separadas en el espacio, el afectar a una puede afectar a la otra, como si se tratara de un todo. Este es un experimento de la mecánica cuántica, pero nos da indicios de que el principio de separabilidad no se puede sostener más, al menos a nivel de las micropartículas. El determinismo encuentra su contraevidencia con el principio de incertidumbre de Heisenberg, igual en el mundo de las partículas subatómicas. Finalmente, la claridad encuentra su contraevidencia con el principio de la partícula que a la vez es onda, también en el mundo de la mecánica cuántica. Pero no solo la reina de las ciencias, la física hace aportación de evidencia en contra de los supuestos cartesianos de la realidad. También en las matemáticas y en la computación se hace lo propio también en el siglo XX. Kurt Gödel demuestra que las matemáticas no son perfectas y Alan Turing demuestra que las computadoras no lo pueden todo. En la biología, pues es evidente que la vida es un fenómeno de autoorganización, de dependencia, de interacción con el entorno y sobre todo que emerge la autonomía de una manera muy compleja. Entonces, así las cosas en lo antroposocial no puede ser menos complejo. Reflexionemos entonces sobre cuáles son los alcances reales del paradigma cartesiano.